Bien, vamos a ver ahora en GeoGebra qué es lo que significa todo esto que hemos estado viendo. Entonces, la función que nosotros hallamos, que es 1 sobre 1 más x, perdón. Entonces nosotros hallamos que esto va a ser igual, expandamos esta función de aquí. Entonces vamos a tener menos 1 a la 0, que eso es 1, x a la 0, eso va a ser 1 también. Entonces vamos a tener un 1. Ahora cuando k valga 1, esto va a ser menos 1 a la 1, que es menos 1, y esto va a ser x. Entonces nos va a quedar menos x. Ahora cuando k sea igual a 2, esto nos va a dar 1 y esto nos va a quedar x al cuadrado. Entonces más x al cuadrado. Para cuando k sea igual a 3, menos 1 al cubo, que es menos, y tendríamos x a la k, que sería x al cubo. Entonces vamos viendo cómo se va alternando el signo, y aquí vamos a tener el exponente. Entonces aquí tendría más x a la 4 menos x a la 5 más, y así sucesivamente. Y esto lo tendríamos que esto se va a cumplir, que va a ser igual para menos 1 menor que x menor que 1. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, a medida que nosotros vamos teniendo en cuenta más términos de esta serie, pues este polinomio va a tender a acercarse más a 1 sobre 1 más x. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no podemos llegar y colocar en GeoGebra, que es el software que vamos a utilizar ahora, todos los infinitos polinomios. No, no se puede. Tendríamos que escribir, no sé, hasta 1.000.000, por ejemplo, y eso no es el infinito todavía. Inclusive no podríamos meter hasta 1.000.000 a mano. Eso es imposible. Entonces vamos a ver con unos cuantos polinomios cómo converge esta sumatoria a esta función de aquí, que es 1 sobre 1 más x. Entonces vamos aquí a GeoGebra y vamos a meter, por ejemplo, 1 sobre 1 más x. Entonces 1 sobre 1 más x es esta función de aquí. Veámosla. Tenemos valores desde menos 1, ¿cierto? En menos 1 hay una cota, esto se va hacia menos infinito y esto aquí se va hacia infinito, ¿cierto? Una asíntota, perdón. Y esto converge hacia 0 en el infinito. Entonces veamos qué pasa cuando nosotros ponemos, por ejemplo, el primer polinomio, la primera parte, que sería 1 menos x. Entonces veamos que ahí esta función pues no se parece mucho a nuestra función verde, ¿no? Esta vendría a ser la de los polinomios. Pero ahora coloquemos más x al cuadrado. Veamos qué función tendríamos. Miren que aquí en estos valores tiende a parecerse la gráfica azul a la gráfica verde, ¿no? Agreguemos más, que vendría a ser menos x al cubo. Entonces miren, cada vez más la función azul se va pareciendo a la función verde. Por ejemplo, ahora más x a la 4, x a la al controlar x a la 4. Miren que se va apareciendo más. Coloquemos otro término inclusive, menos x a la 5, perdón, que con menos x elevado a la 5 va apareciéndose cada vez más. ¿Y de dónde a dónde se va a aparecer cada vez más? De menos 1 hasta 1, ¿vale? Esto va a ser, este intervalo de aquí, de menos 1 hasta 1, va a ser el intervalo en el que las funciones van a ser idénticas, donde van a coincidir. Pero eso lo podríamos hacer si nosotros consideráramos los infinitos, las infinitas potencias de la serie que nosotros obtuvimos. Pero como ya les dije, nosotros no podemos escribir las infinitas potencias, entonces vamos a tener un intervalo de convergencia menor, ¿vale? Que va a ser donde se van a aparecer más las funciones. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? De pronto, en algún momento,
tener la función 1 sobre 1 más x es muy complicado de analizar. Entonces, mejor nos quedaría analizar esta función de acá, ¿cierto? Si nosotros tenemos funcionando un sistema entre estos valores de menos 1 a 1, nosotros podríamos decir que muy bien esta función de aquí la podríamos representar como esta otra. Y esta otra, por ejemplo, nosotros la podríamos integrar, la podríamos derivar y le podríamos hacer muchas más cosas mucho más fácil que esta otra función de aquí. Entonces, para eso se utiliza este tipo de series, para facilitar los tratamientos matemáticos, ¿cierto? Cuando ya se vuelven muy complicados. Entonces esto se suele volverlo más fácil, ¿vale? Pero siempre hay que tener en cuenta que esto no se puede aplicar en cualquier valor, sino que tiene que ser justamente en el intervalo de convergencia, ¿vale?